Hola Renata, hola Víctor Hugo, bienvenidos. Qué gusto y placer tenerles aquí. Si gustan, abran sus micrófonos e iniciamos la sesión saludándonos en vivo. Bien, se está grabando la sesión. ¿Tienen alguna duda antes de iniciar que quieran que la aclaremos? ¿Algún comentario, alguna sugerencia? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, profesor. No, ninguna duda. He empezado a revisar el proyecto integrador, que es lo que nos interesa en esta semana. Y bueno, sí, en realidad sí tengo una duda muy específica. En Venga. el problema de los focos, nada más quisiera saber, ve que ahí nos indica que hay dos focos con cierto voltaje, ¿ok? Con cierta potencia. Ese es el Nada de la más, semana pasada, Víctor Hugo, disculpa que te interrumpa. no, es de esa semana. De esta semana. El proyecto integrador. Ok, para estar en sintonía. Sí. Nada más quisiera saber si lo correcto es tomar la potencia de la suma de los dos focos Ok. o la potencia que se muestra en el problema es la suma de los dos focos o es solamente lo correspondiente a un foco y tenemos que considerar dos. Ok, ahorita que lleguemos a esa parte, aquí lo anoté, pero todos me lo recuerdas. Y lo Claro. aclaramos con la gráfica, ¿te parece? Sí, Muchas gracias. gracias, por la confianza. Preguntar es tener confianza y qué bueno que hemos sido empáticos entre ustedes y yo. Muy bien, arrancamos entonces. Las dudas que vayan surgiendo, como esta Sí, que tenemos pendiente. Estamos en el módulo 12 de recursamiento 31, le llamamos nosotros, matemáticas y representaciones del sistema natural. Cuarta y última semana. Mucho trabajo y melancolía. Facilitador Salvador Dueñas Martínez o asesor virtual o agente de educación nos llaman de cualquier forma. El módulo 12 C3 G15-059. El placer es el mismo, atenderles, nos pongan el nombre que nos pongan. El orden del día. ¿Cuál es el propósito del proyecto integrador? El ejemplo del proyecto integrador. Hace poco me preguntaban y me decían, es que los datos que usted da no coinciden. No, porque si yo diera los datos y les resuelvo la actividad, me califico solo. Entonces les cambio los datos para que ustedes practiquen. Foro de integración, importancia de la electricidad y el magnetismo, y yo aquí le adicionaría importancia en su calificación también. Esta vez el foro de integración, a diferencia del foro aprendiendo, si se califica. Evaluación del curso y dudas. Desde ahorita se los digo. Para ti, Víctor, ¿quién más está? Renata. Guarden su portafolio de evidencias el miércoles al mediodía. Nos hicieron hincapié y nos resaltaron esta situación nuestras autoridades en la junta de cierre de semana 4. Tengan mucho cuidado, ya ven que ha habido problemas con la plataforma. Es lógico, cada vez está creciendo más y más la matrícula, la plantilla de estudiantes, eso nos da mucho gusto. Deben guardar su portafolio de evidencias, sobre todo de una asignatura que no es nada fácil, que requiere de mucho trabajo de parte de ustedes como estudiantes y que debemos entonces resguardar esta evaluación. Espero que sea aprobatoria. El propósito del proyecto integrador: analizar y resolver situaciones de la vida cotidiana en los que se presentan fenómenos eléctricos y magnéticos por medio del uso de herramientas matemáticas y los conceptos involucrados. Ustedes me van a decir, pero esto no voy a andar por la vida resolviendo problemas. Pues, ¿qué creen? Que después del nivel medio superior, si le agarraron un poquito a esta situación del curso, del módulo, ¿qué creen? Que sí probablemente ganen algo de dinero. Estoy en un curso, estoy en un grupo de Face donde los integrantes hablan mucho de la electricidad y se avientan sin saber nada. Acabo de dar una asesoría, decían, ¿qué libro me recomienda para que yo pueda aprender electricidad? Y les recomendé el libro de la serie 1.7 de electricidad, Harry Miller. Ustedes también, con estos conocimientos,
ya que estuvimos 4 semanas, pueden tener ingreso a esta situación de la electricidad y el magnetismo. Entonces, electricidad y magnetismo en la vida diaria. Sí tiene que ver mucho en el contexto. Déjenme ver si se puede hacer más grande la pantalla. Ok, y ahí aparezco. Están ustedes dos como integrados. Vamos a situarnos en el contexto. ¿Cuál es el contexto? La situación de la vida diaria. Por eso me encanta Prepa en línea C. ¿Por qué? Porque no es teoría vana. Nos dicen, en la casa de Rosalía se encuentran funcionando una bomba de agua, 2 focos ahorradores de 60 vatios o watts, por ahí viene la duda, y las unidades de estos focos se mide en watts, W, en honor a aquel científico que descubrió el término de la potencia, y un foco incandescente de 100 watts. Entonces aquí tenemos una bomba de agua, 2 focos ahorradores de 60 vatios o watts, ¿es correcto? Y un foco incandescente. ¿Cuál es la diferencia? El ahorrador es una lámpara que ya tiene alta tecnología. Los incandescentes generaban mucha potencia en lúmenes para iluminar, pero también desperdiciaban mucha potencia al calentarse, y ese calentamiento de nada servía, excepto para los que vendían carnitas, las mantenían frescas, calientitas. Ahora ya no hay puestos de esos que utilicen este tipo de lámparas incandescentes. Entonces, la incandescente generaba mucho calor, parecía plancha, y las de ahora pues son ahorradoras de energía. En las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencial de 110 voltios y circula una corriente de 5 amperes. Aquí voy a hacer una pausa porque quiero mostrarles algo. Cuando dice que voy a ingresar 110 voltios, vean lo que tengo aquí. A esto se le denomina estator. Aquí tiene su tapa. Este es un motor de lavadora. Bueno, pero no es muy diferente al motor que se usa en las bombas que suben el agua de una cisterna o algún tinaco. Ahora se está utilizando mucho en lugares cisternas. Aquí en estas 2 terminales, fíjense bien, es donde vamos a meter los 110 voltios que nos están diciendo y van a alimentar a todas estas bobinas. Fíjense bien, aquí está el detalle. Estas son las terminales, me alejo un poquito, y van a ingresar la energía al estator. A todas estas bobinas y espiras se le llaman, se les va a meter ese voltaje para que se genere un campo magnético aquí. No se va a ver, porque las líneas del campo magnético, electromagnético, no se ven, pero van a circular por aquí adentro. Aquí se va a generar un campo magnético. ¿Por qué se llama electromagnético? Porque yo meto energía eléctrica, los 110 volts, se genera un campo magnético que circula por esta parte metálica que está aislada de los alambres que están adentro, se genera un campo magnético y no se va a ver, pero va a circular aquí adentro un campo magnético. ¿Cuál es el objetivo? Que ese campo magnético, fíjense, aquí estoy viendo las 2 partes. Aquí se genera el campo electromagnético. Si yo no meto energía en las terminales, pues no hay campo magnético, véanlo. Si yo lo energizara, se generaría aquí un campo magnético que a su vez, cuando yo lo introduzca aquí, este rotor, ¿y por qué se llama rotor? Porque rota. A este estator le voy a meter su rotor y va a girar, va a rotar. Entonces, ¿quién va a seguir el campo magnético de este motor? Esta pieza que se llama rotor. Entonces, aquí va a atravesar el campo magnético generado en el estator, que va a girar, y este va a hacer una fuerza al contrario. Todo lo que tiene una acción tiene una reacción, ya lo decía Newton. Entonces, se le genera el campo magnético en el estator, gira, 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 y en sentido del campo magnético va a girar este rotor. Al rotor yo aquí le pongo una polea. Esta polea va a tener una banda y esa banda va a mover las aspas de la lavadora. ¿Por qué lo explico aquí de esta manera? Me regreso a la presentación. Porque si no estamos en este contexto, no es finalizar, es compartir.
Si no estamos en este contexto, fíjense bien, dice aquí, en las terminales de la bomba existe una diferencia de potencial o voltaje. Diferencia de potencial, voltaje o tensión se refieren a lo mismo, al voltaje con el que voy a alimentar al estator de esa bomba, que es muy parecido a esto, y en las terminales. Este texto tan sencillo requiere de toda esta explicación. Obvio, ustedes no tienen un bachillerato tecnológico, entonces aquí las cosas las vemos muy ligeras, muy someras, pero no quiero pasar por alto de cómo voy a alimentar a ese motor con 110 volts y que va a circular dentro de él, aquí en estas espiras, en estos devanados, en estas bobinas, van a circular 5 amperes. Entonces, ahora sí ya lo tenemos en el contexto. Alguien de ustedes me podría preguntar, ¿y en la licuadora pasa lo mismo? ¿Y en el taladro pasa lo mismo? Alimento con 110 voltios y entonces la corriente, ¿qué es? Que ese voltaje, esa energía que está allí en el contacto de la pared, que viene desde la termoeléctrica, la nucleoeléctrica, la hidroeléctrica, va a tener que consumir 5 amperes, o sea, miles de millones de electrones van a circular por esos cables y por ese campo magnético que se va a generar. Luego dice, después de 30 minutos, o sea, ya pusieron a trabajar esa bomba, 30 minutos después, la energía eléctrica en casa de Rosalía se suspende, como en esta temporada, debido a una descarga atmosférica, o rayo, o trueno le llamaban en mi pueblo, sobre el transformador que proporciona el suministro eléctrico. Ah, caray, ¿y cuál es ese transformador? Siempre que sales a caminar en las calles te vas a encontrar unas cajas enormes, rectangulares, con volumen, que no debemos nunca de tocar y son los que reducen 23,000 volts, lo dije en alguna de las sesiones, y van a bajarlo a 110 volts. Entonces, ese transformador, ¿cómo se va a ver afectado por los truenos, rayos, descargas atmosféricas? Es muy sencillo. La electricidad busca su camino y el mejor camino, le gusta mucho, es caer en los cables de media tensión de 23,000 volts y viajar por toda esa red y después trata de buscar tierra, el manto freático, donde está el agua y el lodo, y los transformadores están conectados para protección del personal que llega a utilizarlo de CFE, están conectados a tierra con un cable desnudo. Entonces sí se puede dañar por un rayo el transformador y entonces ¿qué hace? Operan unas protecciones que tiene como fusibles, que son los que usamos en casa, que se queman, los cambiamos, también para el transformador de fusibles, y entonces es por ello que después de 30 minutos y esa descarga atmosférica, en la casa de Rosalía se va el suministro eléctrico. Espero que no sea mucha información y esté hablando aquí como merolico. Espero que les sirva. Lo que también ocasiona que se aísle de la red eléctrica o que se desconecte, pues, por medio de esos fusibles y adquiera una carga de menos 8,000 microcoulombs. Quiere decir que a pesar de que el transformador está desconectado de la red por esa descarga y esa protección, queda cargado eléctricamente. Cabe aquí también un mensaje, un comentario. Es algo de humor negro, feo, horrible. Si alguien se electrocuta, el más grave error que puedes cometer es tocar a esa persona tratando de ayudarle. Va a salir peor, vas a ver por qué. Porque queda cargado con energía eléctrica estática. A eso se refiere aquí. Una vez que el transformador se desconecta, quedó cargado por esa gran energía de la tormenta eléctrica. Y entonces se refiere a eso con los menos 8,000 microcoulombs, que vamos nosotros a cambiar a coulombs. Entonces, comentario, sugerencia, ya ustedes sabrán si lo hacen. Si alguien se electrocutó, no lleguen con sus manos directamente a tocarlos, porque pasa lo mismo que con este transformador. Quedan cargados con energía estática, muy peligrosa, porque después no atienden a uno, sino atienden a dos. Y como decía yo en el programa del Chavo, tuvieron que atenderlos a todos porque todos estaban electrocutando en aquel programa que a mí me encanta. La bomba de agua también queda cargada después de una operación con una intensidad. Otra vez se vuelve a dar el fenómeno.
Parece que no hay energía, se fue la energía eléctrica, decimos no hay luz, ese es nuestro lenguaje coloquial, no hay luz. Entonces pensamos que los equipos no quedan cargados con electricidad y aquí nos lo están demostrando que sí. La bomba también queda con una carga de más 500 microcoulombs. Veíamos nosotros la semana pasada que cuando es carga negativa es que hay exceso de electrones, donde en el transformador, y cuando es positiva tiene exceso de huecos donde estaban los electrones y entonces se queda una carga positiva. Luego entonces dice, considera que la bomba de agua de la casa de Rosalía se encuentra 8 metros al norte del transformador del suministro eléctrico y 6 metros al este. ¿Esto para qué lo hacemos? Para practicar nuestros conocimientos. Probablemente ustedes han de decir, a mí qué me interesa que esté al norte o al sur, yo lo que quiero es resolver mi problema, mi proyecto integrador y acreditar. Tienen razón, pero repito, después de estos conocimientos, ustedes pueden ahondarlos más en la electricidad, de instalaciones eléctricas, reparación de motores, etcétera, etcétera. Yo como ingeniero electricista, salud, dijo, yo como ingeniero electricista he tenido solamente un mes de desempleo desde que egresé en el año 1990. Es muy difícil estudiar ingeniería eléctrica, es muy difícil estudiar ingeniería en sistemas computacionales, industrial, lo que ustedes quieran, pero la verdad es que hay mucho trabajo y es muy bien pagada esta profesión de los ingenieros. Espero se motiven. Aquellos que odien la ingeniería, métanse a medicina, métanse a administración, métanse a sociología, etcétera, etcétera. Espero que para eso les sirva su certificado que van a tener ya dentro de poco. Ya casi lo están logrando. Espero que se vean en esa meta, se motiven. Yo quiero muchos profesionistas y aquellos que no sean profesionistas, quiero que sean profesionales en su trabajo. Para eso les sirva su nivel medio superior. Vamos a estudiar ahora la ley de Watt, de potencia, pero lo vamos a hacer en términos de la ley de Ohm. Fíjense bien, vamos a leer la expresión. ¿Qué me está diciendo? Que aquí hay una ecuación. ¿Cómo sé que es una ecuación? Tengo el símbolo de igual y tengo letras al lado izquierdo del igual y al lado derecho del igual. Entonces esto es una ecuación. ¿Qué iguala? La potencia la iguala a multiplicar el voltaje por la corriente. Entonces, siempre que yo puedo conocer estos dos parámetros eléctricos, el voltaje y la corriente, en ese momento puedo calcular la potencia. Recordatorio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si no conocemos qué voltaje tenemos, compramos un multímetro de estos que no debe de costar más de 130 pesos, ya se los había presentado, el ángel de nuestra guarda de todos los electrónicos y electricistas, y nuestras terminales de punta. Entonces yo coloco aquí y digo, no sé qué voltaje hay, pongo la perilla en 750 volts, coloco mis puntas terminales y las introduzco. No olvidar usar guantes. Para ello, entonces puedo conocer el voltaje. ¿De qué? ¿De dónde voy a conectar esa bomba? ¿Y cómo voy a medir ese parámetro? Ahora, aquí nos lo están dando porque es un ejemplo, pero si quisieran hacerlo de forma práctica, buscan un tutorial del multímetro y hacer mediciones por todos lados en la instalación eléctrica. ¿Que hay variaciones? Sí, sí hay variaciones. ¿Por qué? Porque el voltaje llega bien de Comisión Federal de Electricidad, llega un voltaje muy bonito. Pero ¿qué pasa con todos los usuarios? Conectándose y desconectándose, hay variaciones. Entonces, por eso es que el voltaje no es constante. ¿Y qué pasa con la corriente? Este dato, como tengo aquí este estator, siempre viene una placa de datos cuando es una motobomba. Entonces, el voltaje, me tienen que decir en qué voltaje lo voy a conectar. Medir el contacto donde voy a energizar ese motor. Y la corriente me la tienen que escribir aquí, me ponen el nombre del fabricante, cuál es el modelo, si es monofásico, si es trifásico, qué corriente consume, qué potencia tiene. Entonces, esos datos de ahí los podemos obtener. Si es que no nos dijesen la potencia, conocemos 2 de 3, voltaje y corriente, y calculo la potencia. Si conozco el voltaje y la potencia, puedo calcular la corriente. Si conozco la corriente y la potencia, puedo calcular el voltaje. Entonces,
Dice, la potencia eléctrica, que es la letra P, es directamente proporcional al voltaje. Entonces, antes del igual, decía potencia directamente proporcional a la corriente. Ajá, y la corriente que circule por él. Entonces, aquí hay una relación de potencia es directamente proporcional al voltaje por la corriente. Aquí está. Para que tengamos mucho cuidado cuando hagamos estos cálculos, la potencia se va a medir en watts, W. El voltaje se va a medir en volts, V. La corriente, que es la intensidad de corriente, flujo de electrones, de millones de electrones por segundo, en amperes, letra A. La potencia eléctrica se puede expresar usando la ley de Ohm. Aquí vamos a recordar la ley de Ohm. Voltaje igual a resistencia por corriente. Aquí está. Y entonces dice, vamos a hacerlo de dos maneras. Cuando yo tengo el conocimiento en esta ecuación de la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al valor del voltaje dividido entre la resistencia, voy a sustituir, fíjense bien, pase mágico, esta I la voy a sustituir en la ecuación de la potencia y ya no va a decir voltaje por corriente, V por I. Ahora fíjense lo que va a decir. V por el similar de la corriente, que es voltaje entre resistencia. Otra vez, si yo quiero calcular la potencia, no tengo forma de conocer la corriente, entonces la fórmula de la potencia la voy a reescribir en términos de voltajes y de resistencia, porque no conozco la corriente. Entonces dice, potencia es igual a voltaje por corriente, pero yo sé que la corriente, en términos de la ley de Ohm, es voltaje entre resistencia. ¿Cómo queda? Potencia, voltaje y el equivalente de la corriente, que en términos de voltaje y resistencia es V entre R. Y de aquí sigue las leyes de álgebra. Voltaje por voltaje, en la misma base, los exponentes se suman. ¿Cómo queda? Voltaje al cuadrado entre resistencia. Entonces, este caso es cuando quiero calcular la potencia de un motor, de un foco, cuando desconozco la corriente, que no viene en la placa de datos, que no viene en el manual de conexión del equipo, etcétera, etcétera. Pero sí conozco el voltaje y la resistencia, entonces así puedo calcular la potencia. Luego, en el otro caso, dice, voltaje igual a corriente por resistencia. Vamos a analizar la ley de Watt de potencia, pero ahora fíjense bien, vamos a sustituir el valor del voltaje en la ley de Watt. ¿Qué nos dice la ley de Watt? Retomamos, potencia es igual a voltaje por corriente. Pero ahora sé que el voltaje está en términos de la corriente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que este voltaje lo voy a sustituir por la ley de Ohm, que dice que es igual a la corriente por resistencia. ¿Quién es este? Es este voltaje. Y luego por, dice la ley de Watt, por la corriente. ¿Y ahora qué sucedió? Otra vez, tengo dos términos semejantes, corriente por corriente, los exponentes 1 más 1 son 2. Entonces, ¿cómo se simplifica esta ecuación? La potencia es igual cuando conozco la resistencia, tomo ese valor y conozco la corriente, previamente elevo la corriente al cuadrado y lo multiplico por la resistencia. Entonces, este segundo caso es para cuando yo quiero calcular la ley de Watt de potencia, conozco la resistencia, la corriente, llevo a cabo esta operación. En el caso anterior, cuando yo conozco el voltaje y la resistencia, quiero calcular la potencia, aplico esta ecuación. Entonces, aquí tengo dos ecuaciones para dos casos diferentes. Luego nos dice aquí, ¿qué potencia eléctrica desarrolla la bomba de agua de acuerdo con las características señaladas? Desarrolla, tiene una potencia. Aquí en la imagen se ve, esto es adicional. Por eso mostré el estator y el rotor, porque es de esta parte donde estoy indicando aquí con el cursor a la derecha. Esto es el motor eléctrico. Aquí está su caja de conexiones. Me dijeron
que Rosalía conectaba esto a 110 volts. Entonces hace funcionar este motor eléctrico y a la flecha le acopla una bomba hidráulica, que es esta de aquí. Voy a explicarlo voy a dejar de compartir. Fíjense bien, de aquí para acá es el cuerpo del motor. El motor tiene esta pieza, este cilindro. Esta es la flecha. De este lado continúa. Aquí entonces, fíjense bien, estoy moviendo el rotor que se mueve por el campo electromagnético que está en el estator cuando yo lo energizo, y entonces el motor eléctrico hace que esta polea, esta pieza, se mueva porque está acoplado a la flecha. No quiere decir que esta pieza es esta, no. Este cilindro continúa de este lado y a este cilindro le conecté esta pieza. Se va a mover la flecha, se va a mover la polea. En el caso de nosotros, se va a mover la flecha. Se va a mover la flecha del motor y va a mover a esta bomba hidráulica. Por un lado va a entrar agua, ingresa aquí, se va a mover con unas aspas que tiene, va a elevar la potencia del fluido, ahora estamos hablando de potencia del líquido, y va a subir directo hasta el tinaco. Va a extraer el agua de aquí, de la cisterna, la va a succionar y la va a empujar al tinaco. Entonces, para eso se usa una motobomba, motor eléctrico y bomba hidráulica. Entonces, ese es el contexto. Ahora nosotros tenemos que calcular la potencia eléctrica. Dice, anota tu resultado anterior, cuando ya hayamos hecho este cálculo, y lo vamos a poner en kilowatts, que es lo más común y corriente. En las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencial o voltaje o tensión de 120 voltios. Ya no, nos lo cambiaron, fíjense, ¿eh? Abusados cuando lo hagan el ajuste con su proyecto integrador. Esto se mide en voltios. Este es el voltaje, o tensión o diferencia de potencial. Y circula una corriente de 5 amperes y amperes. Luego, vamos a calcular la potencia. Por eso vimos. En este caso yo conozco el voltaje y conozco la corriente. Puedo aplicar entonces la ley de Watt de forma directa. Multiplicar, aquí le puse 110, ustedes en este ejemplo debía haber sido 120. Ustedes lo ajustan. Perdónenme mis errores. Los errores son míos. Los aciertos son de mi poder superior, decimos. 110, que es el voltaje por la corriente, ¿a cuánto es igual? A la operación aritmética de 110 por 5, 550, y las unidades, como el voltaje está en volts y la corriente está en amperes, es directo, watts. Entonces, esta potencia de esta motobomba son 550 watts. Ah, caray, ¿es mucha o poca energía? Es mucha energía, porque en alguna ocasión vimos que los datos de estos focos, por ejemplo, este, que es ahorrador de energía, dice aquí 10 watts. Ahí está, ojalá que se alcance a ver. Ahora, me están diciendo que aquí hay 550 watts. ¿Qué va a pasar? De una vez lo analizamos. Lo voy a convertir a kilowatts. Esto es dividir aquí entre 1000 watts y el resultado será 550 entre 1000 es 0.550 kilowatts. Es mucha la potencia que consume, por eso puse de ejemplo el foco LED. Este es de 10 watts. La motobomba consume 550 watts. Entonces, aparte de que el agua escasea, solamente cae a la cisterna, para subirla, ahí me deberían de hacer un descuento los de ODAPAS, en mi caso, porque me cuesta trabajo subirla cuando su obligación es que caiga hasta el tinaco. Bueno, ya aquí los utilicé para quejarme, ¿verdad? Dice, ¿cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica? Es decir, al estar encendidos, 45 minutos. Todavía había energía eléctrica, estuvieron encendidos 45 minutos. Vámonos situando en el contexto. Todavía están energizados. Dice, en la casa de Rosalía se encuentran funcionando una bomba de agua, 2 focos ahorradores de 80 vatios,
o 80 watts y un foco incandescente de 100 watts. En las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencial. Si nos desconectamos mucho, les agradeceré que me vuelvan a seguir. Y entonces viene aquí la pregunta que decía, esa potencia, me preguntabas tú, Víctor, de los dos focos, esta potencia, ¿qué va a pasar con ella? La vamos a sumar, mi estimado Víctor. Esta, Renata, la vamos a sumar. Más el consumo, ¿de quién? De la bomba. Entonces, fíjense bien, no puedo hacer la suma de la potencia de forma directa porque tengo watts aquí de esta lámpara, watts acá de esta otra lámpara y kilowatts en la motobomba. Entonces vamos a tener que poner todo en los mismos términos. O que digan watts todos o que digan kilowatts, pero en el proyecto integrador nos piden que lo cambiemos a kilowatts. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Convertir los 60 watts, los 100 watts a kilowatts y entonces, ahora sí, fíjense bien, aquí cambio los datos otra vez. 0.080 kilowatts, no lo pongo exacto porque luego hubo quienes copiaron esto y hasta los mismos errores pusieron. Luego, 0.100 kilowatts, esto es de una lámpara incandescente, este es de otra lámpara. El de 100 watts es el incandescente y estos son los ahorradores de energía que antes había con balastro, como el que está aquí, que es diferente a los de LED. Y ahora sí, kilowatts, 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 sumo las potencias y ya tengo el total de la potencia que consumen la lámpara ahorradora, la lámpara incandescente y la motobomba. 0.730 kilowatts. Finalmente, suma la energía utilizada por los dispositivos eléctricos presentes en la casa de Rosalía. Creo que le cambié el nombre. Para obtener la energía total en joules. Recordemos que un watt es igual a un joule por segundo. Es energía calorífica, eléctrica. No tiene nada que ver con las calorías, porque también hay una similitud entre joules y calorías. No perderse de vista. Un watt es igual a un joule por segundo. 0.730 kilowatts, ¿a qué será igual? A la incógnita X. Aquí que acabo de hacer, yo agarro aquí unidades que son similares. Un watt es igual a un joule por segundo. Me dan el dato que acabamos de calcular de 0.730 kilowatts, que fue la suma. Espero que haya contestado ahora sí la pregunta, por eso te decía que me la guardaras, Víctor. Muchas gracias por la confianza. La suma de las potencias, y entonces ahora términos opuestos de esta regla de 3, aquí está la regla de 3, 0.730 por un joule por cada segundo entre el último, el tercer miembro de esta regla de 3 aritmética. Y entonces, ¿qué resulta ser? Que la incógnita, que fue el cuarto parámetro que calculé con los 3 anteriores de la regla de 3, son 730 joules por cada segundo. Ahora me dicen, en 50 minutos, pero esos son minutos, tengo que convertirlo a segundos. ¿Por qué? Porque el sistema métrico que usamos en México es MKS, metros, kilogramos, segundos. Entonces, yo debo convertir estos minutos a segundos. ¿Cómo lo hago? Simplemente 50 minutos por 60 segundos son 3000 segundos. Ya tengo todas las unidades en el sistema MKS. Ahora digo 730 joules por segundo por 3000 segundos. Segundo entre segundo es 1 de la división que habíamos hecho alguna vez. Dentro de la casita meto segundos. Fuera de la casita de la división pongo segundos. Segundos por 1 es segundos. Segundos menos segundos, 0. El resultado es 1. Entonces no se eliminan, se vuelve 1. 1 por joules, tenemos que el resultado son 2.190.000 joules. Ya calculamos ahora sí finalmente nuestra potencia y lo pusimos en joules. Luego nos preguntan, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos si el precio es de 1 kilowatt por hora? Por eso teníamos que calcular la potencia y ponerla en términos de kilowatts, porque así nos cobran en las facturas de los recibos de CFE. 1 kilowatt hora, aquí, kilowatt por hora, es de 0.950 pesos, casi un peso. No hay tanto problema. Sí hay mucho problema. Vamos a ver por qué.
porque un foco tiene 10 watts, pero una bomba para subir el agua, que es vital, son 550 watts. Vamos a ver qué sucede con esa facturación. Recuerda que para calcular los kilowatts hora se debe multiplicar la potencia de cada aparato en kilowatts por la fracción de hora que estuvieron funcionando. Entonces, aquí nos dijeron que iba a estar todo funcionando antes de ese apagón provocado por la descarga eléctrica. Los kilowatts es igual a kilowatts por hora, que son 0.730 kilowatts por media hora, que es 0.5 en horas. Nos resta nada más hacer las operaciones aritméticas. 0.730 por 0.5 son 0.365 kilowatts por hora. Pero luego sabemos que cuesta 0.95 y estos kilowatts por hora, entonces ahora nos resultan en un costo de 0.346. Entonces, pareciera que no, pero sí es costoso. Cada vez que conectemos esa bomba, esa potencia va a demandar mucha corriente, va a demandar muchos watts, va a demandar muchos pesos. Si tanto el transformador, ya estamos en otra situación, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, esto es para que vean que cuando alguien se electrocuta, no lo levanten, pregunten si hay alguien de Protección Civil, hablen a Locatel, que les den busquen unos guantes que no estén mojados, guantes de carnaza preferentemente, luego tenemos de plástico, no cubren el aislamiento. ¿Cuál es la fuerza de atracción entre estas? Recuerda que la distancia es la distancia más corta entre las cargas, la distancia D. La hipotenusa del triángulo rectángulo, cuyos catetos son 10 metros al norte y 6 metros al este. Esto simplemente es un ejemplo para que recordemos primero el teorema de Pitágoras. Que sepamos que estamos hablando de un transformador que quedó con carga eléctrica, que no debemos de tocar, por eso están en los postes a cierta altura. Pero, ¿qué sucede si quedan cargados eléctricamente? Bueno, aquí tiene un cable que va conectado hasta la parte de abajo, busca el agua con lodo y entonces ahí esa carga eléctrica estática se va hacia esa cantidad de agua y se disipa en el planeta Tierra. Luego, por el otro lado, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta situación, que está también la bomba, la motobomba, que estuvo trabajando antes del apagón, llega la descarga eléctrica aquí a las boquillas de alta tensión, pasa al interior, pasa al devanado secundario del transformador, pasa al voltaje donde estaba conectada esta motobomba y alguna parte probablemente llega hasta acá la descarga atmosférica, así. No operan los fusibles, sino que llega, pasa, es milisegundos lo que pasa, y después se desconectan los fusibles y quedan cargados el transformador y el motor. Nos dan la referencia de dónde estaban para practicar lo aprendido en trigonometría. De este punto al transformador hay 10 metros, de este punto al motor hay 6 metros y nos dan las referencias. Al norte, yo estoy situado en este vértice, donde el triángulo rectángulo tiene 90 grados. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque en su interior hay un ángulo que cumple con las características de 90 grados. Y entonces, este triángulo rectángulo me dice, al norte 10 metros de transformador. Luego dice, al este, aquí lo estoy viendo, 6 metros. ¿Cuál es la distancia que separa al transformador del motor? En electricidad esto no es práctico, pero sí lo es para que practiquemos y ustedes se vayan directo cuando terminen su nivel medio superior a una licenciatura. Ingeniería, doctorado, administración, turismo, lo que ustedes gusten. Mucho gusto me va a dar que se inscriban. A mí me gustan los profesionistas y aquellos que no son profesionistas, que sean profesionales en lo que hacen. Luego dice que entonces aquí coincide que esta distancia entre el transformador y el motor, ¿quién me la va a dar? Lo vamos a poner aquí por la letra H, que es la distancia, es igual a la distancia. Coincide entonces un cateto del triángulo rectángulo, otro cateto del triángulo rectángulo. ¿Quién es esta de acá? La hipotenusa. Por eso le vamos a poner H. ¿A qué es igual la H? Ya despejada, porque dice originalmente h cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Bueno, pero cuando despejo el cuadrado, ¿cuál es el opuesto? Y quiero despejar la h.
a la potencia. Es radical, que erróneamente no le